Padre, gracias por darnos este tiempo, esta mañana. Oramos para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, Dios, y llevando en nosotros los buenos frutos que tú anhelas, Señor. Te pedimos que no solo sean frutos, sino muchos frutos, tal como tú lo dices, Señor. Oramos y rogamos una vez más, Dios, por todo el entorno que nos rodea, Señor, los papás, las mamás, los hermanos, los hijos. Yo te ruego, bendito Dios, que nos ayudes a no cansarnos, Dios, de rogar por ellos, Señor. Y a pesar de lo poco que podamos ver, Señor, de la negativa que podamos percibir, seguir creyendo, Dios, que tú puedes hacer un gran trabajo en cada uno de ellos, Señor. Oramos por milagros, Señor. Oramos para que tú obres de manera sobrenatural, Señor. Queremos verte, Dios, en nuestra vida y en la vida de nuestros parientes, Señor. Y reconocemos que solo tú eres el único que puede hacer posible esas cosas, Señor. Así que yo te oro una vez más por todo este entorno, por toda esa Jerusalén que nos rodea, Dios, que es nuestra familia. Oramos por ellos, Señor. Y vuelvo a reiterar, Padre, por difícil que pueda parecer, queremos seguirte rogando por cada uno de ellos, Señor. Así que te damos gracias, Dios, y así al mismo tiempo oramos por este mundo, Dios, para que tú sigas extendiendo tu gracia y tu misericordia, Señor. Oramos como Habacuc, Señor, que nos ayudes a temer tu palabra, Señor, a rogarte a ti que vives tu obra en medio de los tiempos, a que tú la hagas conocer, Señor, y en la ira tú te acuerdes de tu misericordia, Señor. Por eso pedimos tu bendición, que ensanche nuestro territorio, que no quites tu mano de nosotros, que nos guardes del mal para no hacernos daño, Señor. Oramos por nuestro país, la misma oración. Bendice este país, ensancha su territorio, no quites tu mano de él, guárdalo del mal para que no se haga daño. Oramos por nuestro presidente también, Señor, que a pesar de todas las cosas, Señor, tú puedas tomar el corazón de él, Señor, y tenerlo en tu mano, Señor. Oramos por este joven, Señor, para que tú en tu misericordia, Señor, puedas hacer con él un gran trabajo, Señor. Solo tú puedes y eres capaz, Señor. Te hemos visto moverte, Dios, con personas como Nabucodonosor, Señor. Te hemos visto moverte con tantos reyes, con Ciro, Señor. Te hemos visto a ti, Dios, y queremos seguirte viendo, Señor, en este tiempo, Señor. Y oramos una vez más, de verdad, por nuestro país, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 14, adelante. Esperamos pasar al 15. Dice, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fui pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. La semana pasada concluimos haciendo mención un poco de que esta es la batalla de Armagedón, o la guerra de Armagedón, que culmina con el regreso de Jesucristo por segunda vez con su iglesia y obviamente con sus ángeles, como dice allí. Ahora algo interesante, el versículo 14 y el versículo 15, primero hacen presente aquí, y la persona que se menciona aquí es Jesucristo. Ahora, sin lugar a duda, no podemos pensar de que esta no es otra cosa que la segunda venida. ¿Por qué razón? Porque lo vemos a él con una corona totalmente diferente a la que tuvo en su primera venida. Cuando él vino por primera vez, a él le pusieron una corona de espina, ahora viene una corona de oro. ¿Por qué? Porque él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, muy interesante. Ahora, cuando habla aquí de siega y de vendimiar, por favor, quiero invitarlos al libro de Mateo, por favor, al capítulo 13, verso 24 al 52. Jesucristo, como siempre, él anticipaba muchas cosas y hablaba de cosas que tenían que ocurrir en el futuro. Aquí del versículo 24, el Señor Jesús va a hacer mención de algunas cosas.
Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sin lugar a duda, aquí no está hablando ni de la iglesia, está hablando de Israel. Y está hablando de las personas. No hay que olvidarse que a esta altura, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya han pasado 3 años y medio, un poco más. Satanás, el anticristo, el falso profeta están gobernando, la gente está sometida a él. Y los ángeles, no se olviden que ya han predicado lo que nos decía el capítulo 14, que los ángeles predicaron haciéndole presente a las personas lo que tenían que hacer. Y hay muchos haciendo caso de estas cosas. Por eso aquí hay esta diferencia entre el trigo y la cizaña. Es segar y es vendimiar. Ahora, claramente lo que está haciendo aquí presente el Señor es, y algo interesante, porque aquí claramente habla de los ángeles, y lo que miramos en Apocalipsis son ángeles. Ellos son los que vienen a hacer este trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí Dios? ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la liberación para el pueblo de Dios y el juicio para los incrédulos. Ahora, ¿por qué hablamos de la liberación para el pueblo de Dios? Cuando uno va al libro de Daniel, por favor, en el libro de Daniel, claramente en el capítulo 12, este hombre joven, que ahora ya es viejo, ya a esta altura, en el capítulo 12, es un anciano de cerca de 90 años, él tiene una revelación que le ha sido mencionada a él y que tiene que ver con lo que está ocurriendo aquí, tanto en el capítulo 14 como lo que está hablando Jesucristo. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Claramente aquí de qué está haciendo mención de Israel, de esa liberación. Por favor, traigamos a la memoria ciertas cosas. Vamos al libro de Apocalipsis nuevamente. En el capítulo 12 y en el capítulo 13, en el capítulo 12 se nos habla de Satanás, ¿no es cierto? Y se nos habla de que él va contra Israel. Dice el verso 3, apareció del capítulo 12 otra señal en el cielo: un gran dragón escarlata, tenía 7 cabezas, 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí hay algo que también necesariamente tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué es lo que es? Lo que está hablando aquí el libro de Apocalipsis es algo que ocurrió cuando Jesucristo nace, cuando Herodes asesina a los niños menores de 2 años, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con el futuro, que el Señor Jesús en Mateo 24 les dijo a ellos algo: cuando vean la abominación desoladora, dice, huyan. Entonces de eso está hablando aquí. Entonces lo que habla el capítulo 14 también habla de aquellas personas que están sufriendo a manos de esta Trinidad satánica. Por favor, miren el capítulo 13. Yo los animo a que anoten y luego escuchen a lo mejor nuevamente el estudio para que puedan sacar los textos. Dice verso 3:
Capítulo 13, verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, con como a la bestia, ¿quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Claramente aquí de qué está hablando, está hablando de esa situación difícil de que se van a ver Israel con una nueva persecución y todas las personas que han estado haciendo caso del mensaje. No se olvide que a esta altura han predicado los 144,000, han predicado los 2 testigos y ha predicado el ángel. Entonces hay personas que están escuchando este mensaje y eso está trayéndoles a ellos que sean condenados a muerte y estén muriendo en esta época. ¿Ya? Leamos por favor el verso 6 del capítulo 14 como modo de recordar. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que nos habla más abajo. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. El hubo del tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Entonces, esa es la situación. Por eso es lo que yo menciono, que el capítulo 14, verso 14 adelante, habla de la liberación del pueblo de Israel, de la liberación de los creyentes, porque aquí hay personas, no todos van a morir. Acuérdense que Israel, como nos dice el capítulo 13, fue a dar al lugar llamado Petra. Ahí lo guarda Dios por 3 años y medio. Pero hay personas vivas de los gentiles que no aceptan la marca de la bestia. Por eso en Mateo 25, verso 31, encontramos que Jesús, cuando viene por segunda vez, Él hace mención de este grupo de personas. Voy a leerlo, versículo 31, que siempre digo lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces esas son las personas vivas que están sin marca y que van a entrar ¿a qué? A poblar el reino milenial, junto con los israelitas que están en Petra y algunos otros que seguramente andan por allí también y que no han sido muertos. Y los otros que han sido muertos, no se olvide que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, que ellos van a reinar con Cristo, pero como dice primera de Juan capítulo 3, semejante a Jesús, seremos semejantes a Él, no como ellos van a entrar en carne, sangre y carne, los otros no. Acuérdense de las palabras del apóstol que dijo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, al menos todos los que vayamos al reino de los cielos. Ahora cuando dice la mies está madura, ¿a qué es lo que se refiere aquí? Lo que está hablando el ángel a Juan, ¿no es cierto? Y Juan está escribiendo, está hablando, primero, vuelvo a reiterar con respecto al pueblo de Israel. Recuerden
que el pueblo de Israel, según lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11, en Romanos 9, Israel ayer, en Romanos 10, Israel hoy es rebelde. A pesar de que ellos han sido creados por Dios, a pesar de que ellos han sido vueltos a la vida en un día por Dios, a pesar de que Dios los ha sostenido todo este tiempo, si usted va a Israel hoy día, en Israel son incrédulos. La gran mayoría de las personas. Y lamentablemente ellos, tal como lo hemos dicho tantas veces, tienen que venir a la fe de Jehová primero. ¿Cómo lo hacen? Como ya lo hemos mencionado, se supone que hay una guerra, que Rusia, Israel, ataca a Israel con algunos países árabes, Ezequiel 37, y ocurre un milagro. Dios desciende a pelear y a defenderlos a ellos, y durante 7 meses ese ejército queda ahí diseminado, y hay que poner gente especializada para que sepulten esos cadáveres que están contaminados. Y es Dios que ha vuelto. Y ahora algo muy importante y que ha ocurrido al principio de esto, en el capítulo 6. Acuérdense que en el capítulo 6 de Apocalipsis aparece un hombre montado sobre un caballo blanco, pero que no es Cristo, es el anticristo. Y según Daniel 9:27, lo primero que hace con Israel, ¿qué es lo que es? Un pacto por 7 años. Entonces ellos vuelven a la fe de Jehová y vuelven a ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Hasta cuándo? Hasta, como dice aquí, que ellos lleguen al conocimiento de su equivocación y de que el que crucificaron hace 2000 años, ¿quién era? Cristo. Es lo que dice Zacarías capítulo 14, que lo hemos visto, significa que ellos están ya, lo que él dice, no me diréis, a ver, no quiero parafrasear en realidad, busquemos el texto, por favor, Mateo 23, verso 37 al 39. El capítulo, si usted lo lee, es tremendamente durísimo, porque habla de ellos de una manera muy tremenda, como personas que están muy lejos de Dios. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que de ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuándo va a ser eso? En ese futuro, lo que estamos aprendiendo, cuando Dios venga a liberarlos a ellos y venga y traiga juicio. Por eso, importante, la mies está madura. Ahora, algo interesante también con respecto a esto. ¿Por qué? Juan, pero es Jesús. En Juan capítulo 14, usa este mismo ejemplo para algo que a nosotros no se nos debe olvidar. Juan 4, 32 al 35. Recuerden que aquí hay toda una historia maravillosa de cómo Dios se da un tiempo para hablar con una mujer, ¿no es cierto?, que es la mujer samaritana, la cual vuelve a su gente y le dice que ha encontrado al Mesías, y ellos vienen, ¿no es cierto?, y le dice la Escritura que ellos ya no solo creen por lo que ella ha dicho, sino también por lo que Él les habla. Y el 32 le dice, porque ellos le están diciéndole que comiera, porque ellos habían ido a buscar comida a Samaria. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega. Pero ¿qué es lo interesante? Que aquí Jesús usa el mismo ejemplo. ¿Para qué? Para decirnos algo que no se nos debe olvidar, que es que realmente hoy hay un mundo esperando a Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Los que vieron la película de la Revolución de Jesús, hay algo que dice Lonnie Frisbee al pastor Chuck, y que el pastor Chuck sin lugar a duda lo ha enseñado muchas veces, cuando él dice: ¿cómo sabemos que la gente está buscando a Dios?
La gente cuando se entrega al alcohol, cuando se entrega al sexo indebido, cuando se entrega a cualquier cosa, ¿sabe lo que está haciendo, no? Está buscando satisfacción. Porque no la siente. Necesita algo que cubra aquello. Claro, se han equivocado, están haciendo lo indebido. Y ahí Leone me acuerdo que le dice a él que todos estos hippies que están probando con drogas, con LSD, ¿a quién están buscando? A Dios. Entonces a nosotros no se nos olvide eso. Realmente hoy es tiempo en donde la gente, la mies ya está madura. Realmente, ahora algo importante, el libro de los Proverbios dice que el que gana almas, ¿qué es lo que es? Sabio. A eso es lo que Dios realmente nos invita a nosotros. Nos invita mucho realmente a que podamos ser personas que miremos a la gente como ovejas que no tienen pastor. Porque esa es la verdad. Pero a veces, ¿cómo los miramos? Lamentablemente nos equivocamos y miramos de una manera equivocada. Y no tenemos que mirar de esa manera. Tenemos que pedirle y no olvidarnos de algo. Como el apóstol tiene que hacer ese énfasis a los corintios en un momento determinado, producto del orgullo y del engaño que ellos tienen de ellos mismos, porque se creían muy buenas personas, se creían muy espirituales. Y el apóstol tiene que decirle ahí, ¿no se acuerdan que algunos de ustedes eran homosexuales, que algunos de ustedes eran adúlteros, que algunos de ustedes eran ladrones? Y que si no fuera porque Dios tocó su vida, ustedes seguirán siendo adúlteros, homosexuales, ladrones, borrachos o lo que sea. Porque a veces nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios. Esto es como el ejemplo que alguna vez di de una niña que conoció a Jesucristo, pero su iglesia le voló la cabeza de tal manera que cuando llegó a su colegio, en vez de hablar con los demás, no los hablaba porque eran pecadores y toda esa onda horrorosa donde a veces la gente se equivoca. La gente de afuera tenemos que mirarla como ovejas que no tienen pastor. Ahora, este grupo de personas a los cuales Dios ha tenido una paciencia inagotable, porque Dios ha tenido una paciencia inagotable con Israel. Cuando uno piensa en lo que ha acontecido con Israel, ¿ustedes saben las veces que Dios quiso eliminar a Israel? Y que si no fuera por Moisés, que interviene diciéndole, hey, ¿qué van a decir ellos? Tú los creaste y ahora Si no fuera por Moisés que interviene. Ahora, ¿por qué? Porque claramente lo que miramos nosotros de este grupo de personas que lamentablemente, y esto es interesante, ¿por qué? Porque lamentablemente el Israel que sale de Egipto y que Dios tiene que devolverlo de Cades Barnea para que pase 40 años en el desierto hasta luego la generación nueva a tomar la tierra prometida, se parece mucho a la iglesia. Se parece demasiado a la iglesia. Cuando uno piensa en la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, 7 iglesias, 5 son llamadas al arrepentimiento, solo 2 no tienen ningún deparo. Entonces, Israel cuando Dios lo liberó claramente, ¿qué es lo que hacían ellos? Luego le murmuraban y eran tremendos porque culpaban a Dios, tenían poca fe. Por eso Dios en muchas ocasiones, ¿qué es lo que quiso? Cortarlos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que acontecer con ellos? Llegar a un momento en donde ellos van a tener que reconocer, como acabamos de mencionar, su pecado. ¿Y cuál es su pecado? Que realmente no estimaron, tal como dice el libro de Isaías 53, a Jesucristo. Pero aquí lo van a estimar y van a volver. Por eso, por favor, que nadie le diga a usted que Israel ya no cuenta en esta historia. Todas las personas que son reformadas, ellos no creen en Israel. Ellos creen que Israel ya pasó. Pero eso es una mentira. El apóstol Pablo en el capítulo 11 dice de Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis, como dice de Elías la escritura, cómo invocar a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante
delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Si tu transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque ellos van a ser restaurados. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre, a ser salvo algunos de ellos. Recuerden que más atrás en el 9 y en el 10 dice que Pablo ora por ellos y sabe que ellos son celosos, pero que su celo no es conforme a Dios, sino conforme... Es como cuando uno habla con un católico. ¿No le ha tocado hablar con un católico y son celosos? Y no, y que la virgencita, y aquí y allá... Y son celosos, pero su celo es equivocado. El judío también. Entonces, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las premisas son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, hablando de nosotros, del gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. ¿Saben ustedes que hay creyentes y iglesias que son antisemitas? Que son antisemitas y se dicen creyentes. En la época del Führer, la iglesia alemana le dio la espalda a los judíos. Y hoy día existen iglesias que pueden parecer muy buenas iglesias, que predican hermosos sermones, pero son antisemitas. El creyente ni la iglesia puede ser antisemita. Al contrario, Dios nos invita a orar por Israel, a orar por la paz de Israel. Y además, claramente Dios le dijo a Moisés que los que bendijeran a Israel iban a ser bendecidos, pero los que maldijeran a Israel iban a ser maldecidos. Y yo le digo, esto no es menor. Lamentablemente, hasta personas, un cantante que algunos de ustedes conocerían, se falleció de un cáncer, ya ni me acuerdo, del dúo Sal. Su último tiempo él era antisemita y andaba pro-palestino. Es terrible. Entonces, por eso que dice claramente: no te jactes contra las ramas, si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. A mí me encanta esta palabra, yo lo he dicho siempre. Tanta tontera que hay con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Qué hemos enseñado? ¿Qué hemos aprendido? Nuestro único rol, nuestra única razón, nuestra única manera es pegado a Jesucristo, permanecer en Él, lo único. Eso es lo que dice la Escritura, que se pierde, que no se pierde. Pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de por naturaleza, ese olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo es eso? Cuando Jesús se lleve su iglesia. Lo que hemos aprendido
el Espíritu Santo, como decía Zacarías capítulo 12, ¿dónde va a trabajar a Israel? Y ellos se van a dar cuenta, se van a arrepentir. Por eso aquí vuelvo a la dice, la mies está madura. Ellos ya no van a ser como fue el Israel antiguo, sino que de verdad Dios los va a guardar de una manera muy potente. Y no solo a ellos, tal como acabo de mencionar, a ellos, a aquellos gentiles que no se han dejado engañar por la Trinidad satánica. Podrían estar ahí los indecisos, los que amaron el mundo, a lo mejor los carnales, yo no lo sé. Pero ¿qué es lo interesante? Que Dios va a venir a buscar y a salvar personas también en esa época. Ahora va a ser un tiempo difícil, muy duro. Si hoy es difícil, ese tiempo va a ser peor. Versículo 18, por favor, del capítulo 14 de Apocalipsis. Pero terminar hoy día. Y el que estaba sentado dice, a ver, vamos de nuevo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. La batalla o la guerra de Armagedón que va a ser tremenda, ya dijimos, Israel está reconociendo estas cosas. Ahora, algo interesante, Dios va a hacer algo como ha sido, parece su tónica, porque lo fue en el Antiguo Testamento con Israel. Con el mundo, en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 dice que ya la maldad del hombre ya no daba más. Y ahí Dios puso Sodoma y Gomorra. Cuando venga a buscar su iglesia, de alguna manera también dice que va a ser como los días de Noé. Y aquí también, aquí va a haber una situación tan tremenda. ¿Por qué? Y la persona que acabamos de mencionar es Jesús, claramente en su segunda venida. Quiero mostrarle algunos textos para que usted pueda mirar esto conmigo. Vamos a Isaías 63. Versículo 1 al 6. Fíjese, porque esto que está hablando aquí es lo mismo que está hablando Apocalipsis, ¿no es cierto? Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos, manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Por favor, no se olvide de algo, Dios es amor, pero también, ¿qué es lo que es? Fuego consumidor. Y Dios viene a juzgar este mundo. El credo de los apóstoles es muy claro. Quiero invitarlo nuevamente a Isaías, capítulo 34, por favor. Versículo 1 al 4. Acercaos naciones, juntaos para oír.
Y vosotros, pueblos, escuchad, oigo la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que se produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la pera y de la parra, como cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Llena está la sangre, la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de cordero y de machos cabríos, de grosura de riñones de carnero, porque Jehová tiene sacrificio en Borre y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos, toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Y ahí sigue hablando, no se apagará de día ni de noche. Si vamos al libro de los Romanos, por favor, en el capítulo 2, el capítulo 1 y el capítulo 3 también, fíjese que ahí es interesante lo que Dios habla con respecto a esto mismo. Dice, versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí hay algo que no es menor. ¿Por qué razón? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay muchas personas que están reclamando muchas veces y están rogándole a Dios. Dios viene a juzgar, pero primero va a juzgar su iglesia. El rapto de la iglesia es el juicio de Dios a la iglesia. Por eso reitero, por favor, recuerden lo que Él dijo. Cuando Él habla en Mateo 24, Él termina con dos parábola, la que acabo de mencionar, y también termina hablando del siervo fiel y del siervo infiel. Y del siervo fiel que dice que no importa la hora que venga, porque el siervo fiel es como la esposa o la novia que está preparando a quién, esperando al novio. Recuerden ese ejemplo. La niña judía que se casaba tenía 1 año su marido para venir a buscarla. Y durante ese año podía pasar cualquier cosa y ella tenía que salir vestida de novia, con todo su séquito, y salir, no era nada el esposo, y tenía que entrar y volver. Esa debe ser nuestra espera. Y nosotros, reitero, como siempre lo he dicho, si la vida más simple que tú puedes llevar, porque la vida en Cristo es simple. Todo lo que hagas, yo siempre lo digo y lo reitero, hazlo ¿para quién? Si es simple. Todo. Ahora, obviamente la Biblia da ejemplos notables con respecto a la relación de matrimonio, cuando dice, cuando los hombres son ásperos con sus mujeres. ¿Qué es lo que dice? Que las relaciones de esas personas tienen estorbo. Entonces, si vuelvo a reiterar, es como lo que dice Jesús también. El mundo dice no hagan, pero Jesús dice hagan. Hagan a todas las personas lo que quieren que las personas hagan con ustedes. Yo por eso a veces soy enojón cuando digo que hay gente que pide cosas, pero esa gente nunca ha dado cosas. Y no hablo del dinero, sino que hablo del darnos, por ejemplo, a los demás, del ser empático con los demás. Que yo realmente quiero que todos me presten atención a mí. Yo hoy estoy en una situación mala, pero ¿qué he hecho yo cuando otros están en situación mala? A eso es lo que nos ha llamado Dios. Dice, a amar como ama Dios. No se olvide que Él fue tan claro cuando habló del amor. ¿A quién hay que amar? Al esposo, al papá, a la mamá. Dice, si haces eso, lo hace todo el mundo. El delincuente más acérrimo en la cárcel, su mamá lo ama. Lo ama. Es su agua. Pero dice que debemos amar ¿a quién? Al que nos hace mal, al que nos calumnia, al que nos difama. Por eso reitero,
ama, hace lo que Dios te invita a hacer. Sé el mejor en tu trabajo. Que Dios nos ayude con todas esas cosas que a veces ocurren en nuestra vida, que tienen que ver con nuestro genio, con nuestras cosas. Por eso dice aquí, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Cuáles son los justos ante Dios? Los que salen de aquí y hacen la palabra. Esos son los justos ante Dios. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolo, defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Mire qué tremendo, ¿qué dice? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Tienes secretos? ¿Haces cosas que nadie sabe? Acuérdense del salmista, ¿qué es lo que dice? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si voy al cielo, si voy allá. Por eso yo los invito siempre a lo mismo. Si esto para mí, vuelvo a reiterar, es simple. Aquí estamos aprendiendo de un futuro. Me encanta saberlo, pero en el presente Dios lo único que nos invita a que vivamos pegados a Él, a que oremos continuamente por los demás, a que amemos a las personas, que nos ayude Dios a hacer estas cosas. Y hagámoslo, como digo, no yo, sino el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, ¿hacerlo para quién? Entonces cuando tenés que con tu esposo no le eches más sal a la comida, no lo hagas picante tampoco. A eso nos invita Dios. ¿Por qué? Porque de verdad Dios viene, mis hermanos. Dios viene primero a buscar su iglesia. Creo que sería muy triste quedarme y que ustedes se vayan, por ejemplo. Siempre los pastores se quedan en las películas, ¿se han dado cuenta? Sería muy triste. Yo les contaba a ustedes, el pastor Raúl hace pocos días estaba en su casa con su nieto y con su esposa, y algo sucedió con la Sharon y con el Micaía, y se fueron a un lugar y no los encontraban. Y él literalmente lo dijo un domingo en el estudio, pensó que había venido Dios, había venido Jesús. Ahora no puede decir, pero ¿cómo debe estar preparado? No lo sé yo, Dios sabe. Pero a qué no le ha pasado. Entonces el ánimo es ese, mis hermanos. Dios viene a juzgar. Pero reitero algo que es muy importante, por favor. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Entonces tú sigue encomendándote al Señor, porque dice claramente que Él puede conceder, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Él puede hacer cosas increíbles. Así que Dios nos ayude. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por permitirnos conocer tu palabra y ir de allá para acá, a lo mejor, Señor. Pero gracias por ella, porque hay tanto para nosotros allí, Señor. Oramos en esta hora por tu iglesia, Dios. Oramos para que tú bendigas tu iglesia, Señor. Oramos para que tú añadas a los que han de ser salvos a tu iglesia. Oramos, Dios, una vez más por los parientes cercanos que tenemos. Y también te pedimos por todos aquellos que son nuestro prójimo, Señor. Tú dijiste que debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, sobre todo con ese prójimo, que como tú dices, Señor, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, que Satanás los usa muchas veces, Señor, en perjuicio nuestro. Ayúdanos, Señor, a amarlos también a ellos y a decirles a ellos que tú les amas también, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.